Aperturamos la guía de estudio número 4 del curso de idioma español y vamos a empezar viendo lo que son algunas figuras retóricas dentro de la comunicación. Recordemos que hay acceso a través de los links de este material, hay acceso a través de los links. En primer lugar, pues vamos a hablar de qué es una figura retórica. Anteriormente estuvimos estudiando algunos signos auxiliares de la comunicación y estos pues también podrían estar dentro de lo que es estos, no es un signo, definitivamente no es un signo, pero sí es algo complementario dentro de la comunicación, además de las reglas gramaticales, ¿verdad? Entonces dice, en el lenguaje literario es común el uso de figuras literarias. Anteriormente vimos dentro de la estructura, vimos, como les decía, los signos auxiliares, vimos algunas formas literarias y que estos, tanto los signos como las formas, pues son empleados dentro de las distintos enfoques literarios. Esta primera que dice, bueno, dice, las figuras retóricas, dice, estos recursos son utilizados para brindar mayor expresividad a los sentimientos y emociones que se desean plasmar en la obra literaria. Entonces, esto es algo complementario, no tiene nada que ver con la estructura gramatical, con ciertos enfoques dentro de la comunicación, sino que es únicamente como para darle sentido, como para darle belleza a la obra o a la expresión literaria. Entonces dice, estos recursos son utilizados para brindar mayor expresividad a los sentimientos y emociones que se desean plasmar en la obra literaria. También puede encontrarse en el lenguaje coloquial, ya que su finalidad es la misma, expresar la sensibilidad del hablante. Algunas de las figuras retóricas más utilizadas son, entonces, vean, pues aquí podríamos decir que las figuras retóricas se utilizan como para adornar, como para darle más sentido, como para hacer énfasis. Y acá, dentro de las figuras retóricas, pues vamos a ver algunos enfoques literarios, tipos de textos, vamos a ver las figuras de la comunicación, incorporarse también los signos auxiliares, también los vamos a ver, pero es para poder entender o poder expresar de mejor manera el texto. La primera, que es la metáfora, dice, describe o califica un objeto o persona. Para ello se vale de las semejanzas de obra con la que se puede establecer similitud, es decir, identifica el término real con otro imaginario. Entonces, eh, podríamos decir que que una metáfora es, es la expresión de una idea principal, pero basada con figuras, basada con ejemplos, no muchas veces reales, sino imaginarios, o como para darle tal vez un sentido más de realce. Recordemos también que las figuras retóricas no solamente se emplean en un texto literario formal, por ejemplo, en una obra, en un cuento, en una novela, no, sino también nosotros en algún momento dentro de nuestro vocabulario coloquial o dentro de nuestra habla coloquial, pues llegamos en algún momento a expresarnos a través de una metáfora. Y acá tenemos el ejemplo de una metáfora y dice de la siguiente manera, dice, todas las casas Todas las casas son ojos que resplandecen y acechan. Todas las casas son bocas que escupen, muerden y besan. Todas las casas son brazos que se empujan y estrechan. Esto lo dijo Miguel Hernández. Ahora, si usted analiza, definitivamente, pues las casas no son ojos resplandecientes y acechan, como lo dice ahí, ¿verdad? No son bocas que escupen, no son brazos que empujan y estrechan, sino que aquí lo que está dando a entender, alguien me podría decir o analizar, si quiere lo dejan en los comentarios y posteriormente vamos a estar analizando este tema, pero si alguien quiere opinar, pues también está abierto. Acá definitivamente no está expresando de manera literal el sentido
de una casa, ¿verdad? Quizá pues yo imagino, porque aquí también se puede dar la interpretación, ¿verdad? Ya que no hay una interpretación real, pero acá, como es algo imaginario, entonces yo supongo que lo que está diciendo es que en las casas pues hay muchas personas que pueden observar, hay en las casas pues hay muchas personas que hablan, cuando hablan no solamente hablan cosas bonitas, sino también muchas veces las personas pues hablan maldad, acusan, señalan, pero también a la vez pues hay amor, en las casas hay sentimiento, hay unión, porque está diciendo, hay brazos que se empujan y estrechan. Entonces, yo veo aquí la expresión de todo lo que se puede dar dentro de un hogar o dentro de una casa. Entonces, esa es la metáfora. La metáfora es expresar, vea, dice, la metáfora describe o califica un objeto o persona, pero ¿cómo lo hace? Lo hace con la descripción de algún otro objeto o de alguna otra forma semejante a la idea principal, ¿sí? El punto es dar a conocer la idea, pero dicho de otra manera o hasta ponerle más sentido, más imaginación, inventar una frase, una expresión que queramos darla a conocer, que queramos dar a conocer su sentido. Entonces aquí vemos que están hablando de las casas, pero al momento de aplicar la metáfora, pues lo hace de una manera más como colorida, más expresiva, ¿verdad? El segundo ejemplo dice, yo en la mañana, dice, y en la mañana agresté y cruda salta por bueno, aquí creo que está cortado por el color del texto, dice, y en la mañana agresté y cruda salta por el remaje la primavera, niña errática y desnuda. Eso lo dijo Juan Ramón Jiménez. Entonces, aquí vemos otra forma de expresión de metáfora. Usted puede ir ya buscando ahí algunos ejemplos de metáforas y empezarlos a colocar en la sección del chat si desea, ¿verdad? Entonces, vemos que esta figura retórica, pues lo que nos permite hacer es crear o imaginar o describir algún objeto o alguna situación, pero hacerlo de manera más como imaginaria, ejemplificar a través de otra ejemplificar a través de otra forma o dar a conocer a través de otra forma una idea principal. Les voy a dar un ejemplo, que no lo vemos acá en pantalla, de una metáfora. Y dice, tus ojos son la patria del relámpago y de la lágrima. Esto lo dijo Octavio Paz. Una vez más, escuche. Tus ojos son la patria del relámpago y de la lágrima. ¿A qué se refería este personaje con eso? Según el escritor, dice que la primera parte en donde dice tus ojos, se refiere, dice tus ojos, y el imaginario dice la patria del relámpago y de las lágrimas por medio del verbo ser son. La segunda parte de la frase es una metáfora de complemento preposicional, la patria del relámpago y de la lágrima. Entonces, este personaje, pues lo que está, dice, en su metáfora, él dice, tus ojos son la patria del relámpago y de la lágrima. Él, pues acá no queda clara, la verdad no queda clara la idea principal, pero dice, es una identificación entre el concepto real, que son tus ojos, y el imaginario, la patria del relámpago. Entonces, es una forma de expresión, obviamente quien la escribe, pues lo que quiere dar a conocer es, podríamos decir que es una forma no real de expresar las cosas. Entonces la metáfora es empleada en todo momento y pues lo que expresa es algo imaginario. La ironía.
Dice, este recurso retórico da a entender por el contexto o la situación lo contrario de lo que se quiere decir. La ironía enfatiza en tono burlesco la virtud que se desea. Entonces, esto creo que todos lo hemos empleado en algún momento cuando queremos, algunas veces, pues en nuestro habla sarcástico incorporamos la ironía. Y aquí claramente nos dice que expresamos o lo hacemos de manera irónica cuando queremos expresar lo contrario de lo que se quiere decir. Y aquí tenemos un par de ejemplos. Y dice, salió de la cárcel con tanta honra. Obviamente usted sabe que una persona que ha estado dentro de una cárcel, pues obviamente es porque ha cometido algún delito, ha hecho un acto inmoral y por ende pues no vamos a ver aquí algo que sea honroso, algo que sea una persona que tenga 100% sus valores, que tenga pudor, que salga con la cabeza levantada al 100%, ¿verdad? Porque obviamente las personas que salen de estos lugares pues han sufrido o han tenido un proceso, algunos claro se han regenerado dentro de los centros, pero no podemos decir que esto sea algo honroso, ¿verdad? Entonces dice, salió de la cárcel con tanta honra que le acompañaron 200 cardenales, salvo que a ninguno llamaban eminencia. Y esto lo dijo Francisco de Quevedo. El otro ejemplo dice, muchos poetas líricos hay que no han visto en su vida una lira, ni siquiera traducida del italiano, es decir, una peseta. Otro ejemplo, esto lo dijo Clarín. Entonces, la ironía es hacer la expresión de una frase que sea contrario a la realidad, ¿sí? Que sea contrario a, bueno, que sea contrario a la idea principal y pues que nos permita hacerlo, hacer una expresión pues de manera burlesca. Por ejemplo, cuando, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, podemos decir, menos mal que conseguí tus consejos. A veces, ¿verdad? Hay personas que son un poco desorientadas o inestables emocionalmente y podríamos emplear este, dice, menos mal que conseguí tus consejos de alguien que no tiene una buena orientación, de alguien que no está bien centrado y pues expresar esto de manera irónica. Otro ejemplo está, ¿no estás cansado de estudiar? Una madre a un joven que no estudia nada. Vean este otro ejemplo. ¿No estás cansado de estudiar? Y no está haciendo nada, quizás se le dedicó todo el tiempo a ser ocioso, a dormir, a estar en la televisión, en los juegos, y la madre le pregunta, ¿no estás cansado de estudiar? Como quien dice, bueno, no vas a ocuparte o no te das cuenta que estás perdiendo el tiempo, algo así. Otro ejemplo que les puedo dar es, valoro mucho tu comentario. Cuando alguien dice algo que no viene para nada al caso. Y yo creo que esto también nosotros lo hemos empleado constantemente, ¿verdad? Cuando a veces alguien hace una opinión fuera de lugar o hace una opinión sin sentido y bueno, dice alguien, valoro mucho tu comentario, de manera irónica. Otro ejemplo, claro que me encanta estar acá trabajando de 8 a 22 horas, imagínense una persona desgastándose todo un día completito y pues de manera irónica va a decir, bueno, es que me encanta estar en este lugar, ¿verdad? Entonces, la ironía la empleamos como, podríamos decir hasta a veces de manera sarcástica para expresar una idea. La siguiente figura retórica es la antítesis. ¿Y qué nos dice que es la antítesis? Dice, esta figura retórica contrapone frases, versos o grupos de palabras que expresan ideas opuestas o contrarias entre sí. Una vez más, ¿qué hace esta figura? Expresa, dice, esta figura retórica contrapone frases, versos o grupos de palabras que expresan ideas opuestas o contrarias entre sí. Y ejemplo. El primer ejemplo dice, cuando quiero llorar, no lloro. Y a veces lloro sin querer. Vean este ejemplo. Cuando quiero llorar, no lloro. Y a veces lloro sin querer. Yo no sé si a usted le ha pasado esto, ¿verdad? O por ejemplo, una antítesis es, por ejemplo, que cuando uno quiere dormir, no se duerme.
Yo no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Pero aquí también podríamos tener otro ejemplo de antítesis, que muchas veces, por eso dice, esta figura contrapone frases. Dice, cuando quiero, no puedo. Y cuando no puedo, lo hago. Entonces ahí vemos lo contrario, ¿verdad? A la situación. Entonces aquí es donde se expresa una antítesis. Otro ejemplo dice, yo velo cuando tú duermes, yo lloro cuando tú cantas, ¿sí? Yo velo cuando tú duermes, yo lloro cuando tú cantas. Algunos ejemplos que podemos encontrar también respecto a esta forma o a esta figura retórica también podrían ser los siguientes. Dice, es tan corto el amor y tan largo el olvido. Esta es una forma de expresión literaria, vean, de un sentimiento. Dice, es tan corto el amor y tan largo el olvido. Otro ejemplo, cuando quiero llorar no lloro, ya se lo di, dice, este amor más hondo que el mar puede llegar al cielo y seguir. Más hondo que el mar, pero luego dice, puede llegar al cielo. O sea, es algo contrario. Otro ejemplo, hay que mirar a la rosa por su belleza y sus espinas también. Los niños van por el sol y las mujeres por la luna. Qué contrario es esto, ¿verdad? Entonces, son algunos ejemplos de antítesis, pero lo que tenemos que tener en claro es que estas figuras, perdón, retóricas contraponen frases, es decir, se expresan de manera contraria. Eso es lo que está diciendo cuando habla de contraponer. Otra de las figuras retóricas es el oxímoron. ¿A qué se refiere? Oxímoron, perdón. ¿A qué se refiere? Y dice, consiste en usar dos conceptos de significado opuesto en un mismo sentido, lo que forma un tercer sentido que dependerá de la interpretación del lector. Ve, aquí hay interpretación del lector. Dice, la música callada, la soledad sonora. Bueno, usted dice, bueno, dice que en primer lugar, dice, el oxímoron dice que son dos conceptos de significado opuesto. Entonces, la música callada, está hablando de la música tranquila, de la música suave, pero habla luego de dice, la soledad sonora. ¿Qué tiene que ver la música con la soledad? Entonces, ahí tenemos dos formas de expresión o dos sentidos contrarios y al querer formar un tercero va a depender de nuestra interpretación, es decir, cómo nosotros logremos entender. La verdad yo no le encuentro ningún sentido porque dice la música callada es la soledad sonora. Entonces es una forma de interpretación, el oxímoron, en donde tenemos dos conceptos con significados distintos y el tercero que nosotros vamos a obtener o el sentido que le vamos a dar va a depender de nuestra interpretación. Otro ejemplo dice el hielo abrasador, el fuego helado. ¿Será que el hielo es abrasador y el fuego es helado? Definitivamente no, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, el hielo abrasador, el fuego helado, ¿cuál será la tercera forma de interpretación? Va a quedar en manos del lector. Esa es la característica del oxímoron. Vamos a ver algunos otros ejemplos. Dice, el agudo estúpido, la doctora ignorancia, ciencias ocultas, sociedades unipersonales. Después de hablar, se hizo un clamoroso silencio. Son algunos de los ejemplos que podemos dar de ideas que expresan, de palabras, frases o ideas que expresan sentidos distintos. Y al querer nosotros comprenderlo, pues tenemos una tercera interpretación ajena a las dos primeras. Y esa es la característica del oxímoron.
otra de las figuras retóricas que podemos encontrar dentro de la expresión literaria va a ser la prosopopeya. ¿Y en qué consiste? Y dice, se caracteriza por atribuir cualidades o acciones propias de seres humanos a animales u objetos. Y aquí vemos, dice prosopopeya, vemos esto, lo hemos hecho muchas veces, dice, dijo la zorra al busto después de verlo, tu cabeza es hermosa pero sin seso. Entonces usted dice, bueno, dice, ¿cómo es posible? Esta forma de figura literaria, por eso entendamos que las figuras literarias solo son formas de expresión imaginarias, no es algo real. Entonces dice, dijo la zorra al busto, después de verlo, tu cabeza es hermosa, pero sin seso. Entonces, la prosopopeya se enfoca o se caracteriza por atribuir cualidades o acciones propias de seres humanos a animales u objetos. Por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo y dice, dan voces contra mí las criaturas. La tierra dice, ¿por qué le sustento? El agua dice, ¿por qué no le ahogo? El fuego dice, ¿por qué no le abrazo? Obviamente esto no es real, ¿verdad? Esta es una forma de expresión imaginaria, porque definitivamente usted nunca ha visto que la tierra hable, que el agua diga algo o que el fuego lo haga, ¿verdad? Entonces, esta es una forma de expresión literaria y se le conoce como prosopopeya. Cuando nosotros venimos y le atribuimos atribuimos cualidades o acciones a animales u objetos. Y esta es otra figura que podemos emplear. Ahora, lo que tenemos que entender es que estas figuras son utilizadas en frases literarias. Por ejemplo, a veces lo vemos expreso en alguna obra, por ejemplo, en un cuento, en una novela, en una leyenda. Vemos incorporado una frase en metáfora, en ironía, en antítesis, en oxímoron o bien en prosopopeya. Y estas figuras son las que permiten como darle mayor énfasis o como hacer más atractiva la obra literaria o hacerla más imaginaria en su momento. Estas son algunas de las principales características de las figuras literarias y las que comúnmente podemos ver de manera implícita, explícita sería el término, dentro de las distintas obras literarias. Entonces, pues como vuelvo y repito, ustedes tienen acceso a esta guía de estudio y pues también se pueden ir, como lo hice yo, a internet y poder investigar algunos otros ejemplos de cómo se puede aplicar las distintas figuras retóricas dentro de la comunicación de las obras literarias. No solamente una obra literaria está compuesta por signos auxiliares que también le van a dar un sentido, que le van a dar énfasis, sino también vemos que hay figuras retóricas que lo que permiten es crear o hacer una obra, pero hacerla muchas veces de manera imaginaria e irreal, como para darle más sentido o hacer más énfasis dentro de la expresión literaria. Así que con esto concluimos la primera parte de la guía de estudio número 4.